Buenas tardes. Quisiera dar la bienvenida a la señora Luisa Elena Guinart Quintero, viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio del Ambiente de Perú, a la señora Florencia Atademo Hirt, gerente general del Departamento del Cono Sur y representante del BID en Chile, al señor Javier Urra, jefe de operaciones en Costa Rica, y al señor Graham Watkins, jefe de la División de Cambio Climático del BID. Y por supuesto, saludar a todos los participantes que siguen el evento desde las distintas plataformas digitales. Esta conferencia se planificó para presentar los avances de la región en términos de política climática y uso sostenible de la biodiversidad. Estos 3 días de enriquecedoras sesiones nos han llevado mucho más allá. Hemos aprendido acerca de las políticas climáticas avanzadas que impulsan varios países y que nuestra región tiene todas las condiciones para ser aún más ambiciosa en sus compromisos y metas de esta agenda. Asimismo, ha quedado evidente cómo el sector privado y la sociedad civil están conectados a las necesidades del planeta ante la nueva realidad climática. Y más importante aún, se han destacado las sinergias que existen entre el sector público, el sector privado, la sociedad civil y la academia, y que ahora debemos profundizar para impulsar un nuevo tipo de crecimiento. Un crecimiento que va desde la promoción de la movilidad eléctrica a la transición energética, como vimos esta tarde, hasta la economía azul y la agricultura inteligente. Tenemos múltiples frentes y oportunidades que como institución multilateral vamos a seguir catalizando y escalando. Siempre teniendo en cuenta que el rol del sector privado es indispensable e impostergable. Como mencionó nuestro presidente Mauricio al inicio de este encuentro, tenemos una gran oportunidad de pensar en qué tipo de recuperación queremos para nuestra región. Desde el Grupo BID, en el marco de nuestra visión 2025, estamos comprometidos en enfocar la recuperación por el camino de la sostenibilidad. Por esta razón, estamos alineando nuestra cartera de proyectos al Acuerdo de París. Aprovecho para agradecerles una vez más a nuestros panelistas por su presencia, por sus contribuciones que han enriquecido tanto este diálogo. También agradecer a nuestros socios públicos y privados que comparten la visión de convertir esta crisis en una oportunidad de reconstruir mejor, de una manera sostenible, resiliente e inclusiva. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Reina. Como sesión final, lo que quisimos hacer es un poco resumir todo lo que hemos hecho durante estos 3 días y enfocar realmente en la recuperación sostenible y el rol y papel de los bancos de desarrollo como el nuestro y qué podemos hacer nosotros. Quiero destacar que hemos tenido como 22 sesiones cubriendo grandes áreas de trabajo que estamos haciendo en sostenibilidad y cambio climático. Nosotros hemos tenido como 15,000 personas por día y 300 hasta 500 personas por sesión. Entonces, realmente ha sido un éxito. Hasta que hemos recibido pedidos de personas asistiendo de certificados de asistencia. Entonces, ha sido un proceso de aprendizaje. Entonces, lo que quiero hacer para empezar es un poco empezar donde empezó nuestro presidente Mauricio al inicio, ¿no? La realidad es que la región está enfrentando una crisis terrible. Hemos tenido más que 1.2 millones de personas fallecidos como resultado de COVID. La región sigue siendo el epicentro de la pandemia. 8 de los 10 países del mundo con más fallecidos por cápita están en América Latina. Y tenemos un problema de disponibilidad de vacunas. Estos son los enfoques al momento. Solo 7% de la población de América Central y Caribe tienen acceso y ya están vacunados.
muy pocos comparados con países desarrollados como los Estados Unidos y Gran Bretaña. Además que este desastre humano que estamos viviendo, también tenemos un gran shock de crecimiento económico y nuestro informe macro del BID de 2021 identifica varios puntos ahí. Uno de los cuales es que hemos perdido como 7.4% del PIB, causa de la pandemia. Hemos perdido hasta 26 millones de empleos. Y se espera que la pobreza va a incrementar como resultado 5 puntos porcentuales. La deuda pública también ha crecido de 58% del PIB a 72% del PIB. Entonces, estamos enfrentando dos crisis, una crisis humana y una crisis económica. Y en este contexto, por supuesto, va a salir la pregunta, entonces, ¿por qué estamos hablando de cambio climático y recuperación sostenible? Yo creo que son tres razones. El primero es que tenemos un reto de desigualdad acentuado por la pandemia. La segunda es que la crisis climática continúa, no ha parado, no va a parar para el COVID, entonces va a seguir. Y la tercera es que quiero enfatizar esto porque también fue el punto de Mauricio al inicio de todo este proceso. Tenemos una oportunidad que nunca hemos tenido en la vida antes. Esta es la oportunidad para realmente hacer cambios hacia mayor sostenibilidad. Rápidamente, en desigualdad, sabemos ya que más de la mitad de los puestos de trabajo en la región son informales. Y son estos trabajadores informales que realmente han sido los más afectados por COVID, pero también van a ser los más afectados por cambio climático. La razón por qué no tengo corbata hoy es que estamos viviendo ahora una ola de calor increíble en Canadá, en los Estados Unidos, que no es normal. Y va a pasar más y más. Hemos trabajado y estimado que parece que vamos a perder hasta 2.5 millones de puestos de trabajo en la región para 2030 como resultado de estos tipos de olas de calor. Segundo, obviamente la crisis climática sigue. En noviembre de 2020 tuvimos los huracanes de Iota y Eta, dejando 400 muertos y más que 8 billones de daños. En Honduras, la mitad de la población fue afectada y los daños económicos son 8% del PIB. Va a continuar y va a empeorar, no va a mejorar las cosas. Entonces, estamos enfrentando cambio climático y viene más y más fuerte. Tenemos que poner fin a la crisis climática. La buena noticia es que la ciencia está clara de qué necesitamos hacer. Necesitamos ir a 0 emisiones netos para 2050 y también al mismo tiempo tenemos que crear más resiliencia en los países. Y ahí entramos el tercer punto. Esta es una oportunidad que nunca más vamos a tener en el futuro. Hay la posibilidad de vincular la recuperación económica directamente a las acciones de sostenibilidad, incluso sostenibilidad social, asegurando que creamos en el futuro una sociedad inclusiva, además que enfrentar los problemas, los retos de cambio climático. Sabemos ya, si invertimos, por ejemplo, $1 en resiliencia ahora, podemos recibir o evitar los gastos de $4 en los costos de reconstrucción y respuesta post-desastre en el futuro. También sabemos, hemos analizado que si hacemos descarbonización a través de toda la región, vamos a crear 15 millones de nuevos puestos de trabajo para 2030 en la región. Y además sabemos, a través de muchos análisis, ya hemos completado 2 en Perú y en Costa Rica, por ejemplo, de costo-beneficio, que los beneficios son mucho más grandes que los costos de descarbonización y descarbonización en la región puede traer un crecimiento de 1% adicional en la región. Entonces yo creo que con todos estos puntos tenemos que ver cómo podemos realmente captar esta oportunidad en base de todo lo que hemos estado discutiendo durante estos 3 días.
Hay muchas posibilidades para el futuro. Necesitamos pensar un poco en el banco de cómo nuestras operaciones se pueden alinear con el Acuerdo de París, con lo que estamos considerando hacer y ver cómo podemos avanzar en cada operación, pero además tenemos que trabajar muy de cerca con los países para asegurar que los países pueden tener planificación a largo plazo y estar listos para responder a esta oportunidad. Entonces, nuestros panelistas hoy van a destacar ejemplos de cómo se puede hacer ya tenemos las personas que van a estar acá y estoy muy feliz que tenemos Luisa Elena Guinart Quintero, viceministra de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales del Ministerio de Ambiente de Perú. Tenemos Florencia Atedemo Hirt, que es nuestra gerente general del Cono Sur y representante del BID en Chile. Y tenemos Javier Ura, nuestro jefe de operaciones en Costa Rica. Entonces vamos a escuchar un poco de estas perspectivas. Mi primera pregunta es para la viceministra. Luisa Elena, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Ministra, el país aún se enfrenta a las consecuencias sociales y económicas del COVID-19, como todos los países de América Latina. ¿Cómo considera usted que el apoyo brindado por el BID y otros socios le permite generar insumos e incentivos para una recuperación económica sostenible que apoya la descarbonización y la resiliencia en el futuro? Muchísimas gracias, Graham, y muchísimas gracias por esta oportunidad. Traigo un saludo muy especial de nuestro ministro Gabriel Quijandría, que no pudo estar esta tarde aquí con nosotros, pero con mucho gusto voy a compartir algunas reflexiones. Luego de escuchar atentamente lo que acabas de señalar, la crisis de pérdida de biodiversidad, cambio climático, aunada a la pandemia de COVID-19 y a la crisis económica que has descrito, exigen un replanteamiento de la relación de los seres humanos, de los ciudadanos, de las empresas, de los gobiernos con la naturaleza en general. Este ha sido un momento que nos ha llamado a la reflexión. Y en este contexto se plantean retos sistémicos y estructurales, pero también, como bien lo has planteado, una gran oportunidad que viene de la mano con nuevos patrones de consumo, innovación, tecnologías y prácticas más sostenibles. En ese sentido, las finanzas trascienden todos los sectores de la economía real y canalizan flujos de capital a personas y empresas, por lo que su potencial como agente de transformación y cambios hacia la sostenibilidad y contribución hacia la recuperación sostenible, en este caso del Perú, es fundamental. En este momento, obviamente para el Perú, las prioridades son detener la pandemia, aliviar el impacto y reactivar la economía. Ante ese escenario, uno dice qué papel juega la descarbonización, es decir, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y que pensamos que esta idea, este compromiso, la descarbonización, puede guiar el camino hacia una recuperación sostenible y hacia un futuro más verde, más inclusivo y más resiliente. En ese sentido, quiero destacar el estudio que hemos hecho en MINAM, en el Perú, un estudio muy relevante para todo lo que es la GNDC y el compromiso climático del Perú, que se llama Costos y Beneficios de la Carbono Neutralidad en Perú, una evaluación robusta. Este estudio evalúa los costos y beneficios de distintas rutas de descarbonización en los sectores de agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra, transporte, energía, residuos y los procesos industriales en Perú. Y fue hecho por la Universidad del Pacífico, que es una reconocida universidad peruana, junto con la Universidad de Costa Rica, con el apoyo del 2050 Pathway Platform y el Banco Interamericano de Desarrollo. Este documento nos muestra que es posible lograr 0 emisiones netas de carbono para el 2050 mediante transformaciones sectoriales
como generación de electricidad en base a energías renovables, electrificación de la flota vehicular y de los usos de energía, eficiencia energética, reducción de la deforestación, mejores prácticas agrícolas y ganaderas, cambios en las dietas y mejoras en el manejo de los residuos y procesos industriales. Es decir, unas transformaciones en todo el sentido de la palabra que nos van a llevar a esa descarbonización. Sin embargo, lo más interesante del estudio, como bien lo señala, es que estas transformaciones brindarán un beneficio neto de 140.000 millones de dólares al 2050. ¿Gracias a qué? A ahorros operativos, incluidos ahorros de energía, mejoras en la productividad, ingresos por servicios ecosistémicos y favoreciendo la salud de los ciudadanos, entre otros beneficios. Tener esos números, tener ese estudio ha sido fundamental para tener más claridad en el Perú sobre que esa inversión que hacemos ahora y esa apuesta por la transformación va a traer beneficios económicos tangibles, como lo estamos planteando, y nos va a permitir romper con esta falsa dicotomía entre desarrollo económico y sostenibilidad. Es decir, se señala la necesidad de aumentar la capacidad de adaptación, fortalecer la resiliencia y reducir la vulnerabilidad al cambio climático futuro. Asimismo, en el estudio se dice que vamos a alcanzar un equilibrio entre las emisiones y las absorciones de gases de efecto invernadero en la segunda mitad del presente siglo, es decir, al 2050. Este estudio hecho con el apoyo del BID, de alguna manera, es la base hoy en día, junto con el plan de adaptación de lo que es la Estrategia Nacional de Cambio Climático que se está desarrollando al 2050. Y en ese sentido, quiero decir que sirvió también para que el Perú incrementase su ambición climática ante el Acuerdo de París, presentando en diciembre del año pasado y comprometiéndonos a una reducción de 40% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero al 2030. Otro tema que yo quisiera también destacar y que es importante es el tema que hemos dado desde el MINAM los primeros pasos para promover las finanzas verdes. Uno, a través de la hoja de ruta de las finanzas verdes. Otro, que hemos diseñado también una hoja de ruta para el bono verde público que enmarca las acciones que deberán seguirse para concretar la emisión de este bono verde público. Y en línea con lo anterior, el MINAM viene recibiendo también asesoría técnica del BID en relación a la primera encuesta nacional de finanzas verdes, la cual busca identificar brechas de conocimiento relacionadas a la aplicación de aspectos socioambientales en su gestión institucional de las entidades de los mercados financieros. Y la finalidad no es otra que utilizar los resultados de esta encuesta para diseñar programas de capacitación especializados para el cierre de brechas. Para finalizar mi intervención, yo quisiera decir que en el Perú la gestión integral del cambio climático posee rostro humano y que se expresa en su espíritu altamente participativo, multisectorial, multinivel y multiactor. Estamos firmemente convencidos que la acción climática es una tarea y responsabilidad de todos los actores y sectores del país. De hecho, nuestra institucionalidad, la Ley Marco de Cambio Climático, la Comisión de Alto Nivel de Cambio Climático, articula la voluntad de muchos sectores del país que están comprometidos. En este caso, el sector público, los diferentes ministerios del Estado están vinculados a la implementación del desafío climático. Tienen la importante tarea de ejecutar medidas de adaptación, de mitigación, reducir nuestra vulnerabilidad y encaminarnos nuevamente a un Perú más inclusivo, más sostenible y más resiliente, como es el compromiso que tenemos en la región. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, viceministra. Y yo creo que hay que destacar esta importancia de hacer planificación a largo plazo y en forma transversal a través de todos los sectores.
entender y demostrar los costos y beneficios de procesos como descarbonización y asegurar resiliencia a largo plazo en forma robusta para que se pueda guiarnos hacia un futuro, como dice, que es realmente sostenible. Ahora me gusta mucho darle la palabra a nuestra representante en Chile y gerente de Conosur, Florencia. Chile es un país líder, es otro país líder, digamos, en materias de cambio climático, sostenibilidad. ¿Qué nos enseña la experiencia del trabajo en el país sobre la recuperación sostenible? Muy buenas tardes, Graham y colegas. Muchísimas gracias por incluirme en este panel y muchas gracias por la pregunta. Retomo un pensamiento de la viceministra cuando dice que en Perú la recuperación y la acción climática tiene cara de personas, tiene cara de gente. Lo mismo ocurre en Chile. Efectivamente, Chile es un líder en acción climática. Como sabemos, Chile fue el presidente de la COP25, fue uno de los primeros países en el mundo en establecer oficialmente en su contribución determinada a nivel nacional el objetivo de alcanzar la carbono neutralidad al 2050. Y esto es un compromiso que todos los chilenos y chilenas asumieron con la comunidad internacional, así como asumieron el compromiso de construir su resiliencia frente al cambio climático. Quizás para responder tu pregunta sobre qué nos enseña la experiencia de Chile, yo quiero darles tres ejemplos de cómo la carbono neutralidad y la resiliencia pueden hacerse compatibles con el apoyo a los países durante esta crisis tan dura que nos trajo el COVID-19 y cómo esta crisis nos da una oportunidad renovada de recuperación sostenible o verde, ¿no? Entonces también quiero hablarles un poquito hacia el final del rol de los ministerios de finanzas en esta conversación y del apoyo de nosotros bancos de desarrollo. Entonces, inicio con el primer ejemplo. Como parte de la estrategia para llegar a cero emisiones netas al 2050, el gobierno de Chile tiene metas para promover la energía renovable y la electromovilidad. Dije que era uno de los ejemplos, pero me gusta darlo siempre porque los vehículos eléctricos y la energía renovable van mano a mano. Son cada vez más baratos, además, cada vez más fáciles de adquirir, pero sabemos que a pesar de que los costos han decrecido y de que la transición sería un beneficio neto para los países, en el caso de Chile aportaría un 4% del PIB en beneficios netos, aún así existen barreras, aún así existen costos transaccionales, aún así no es tan clara la adopción de las tecnologías tanto en los mercados eléctricos como en los mercados de transporte. Y por eso sabemos que la transición hacia una situación positiva puede generar perdedores al mismo tiempo que puede generar ganadores. ¿Qué hicimos como Grupo BID frente a esa situación y a la decisión de Chile de avanzar? El mes pasado aprobamos una operación, un préstamo con garantía soberana por $50 millones para apoyar reformas regulatorias que justamente vayan bajándole el peso a esas barreras a las que me refería y vayan facilitando la transición energética. Además, nuestro apoyo no se queda solamente con apoyo regulatorio, sino también involucra a la ciudadanía. Hemos ayudado al país para que haya un proceso de co-creación, de co-construcción de políticas públicas con amplia participación ciudadana, de modo que los costos sociales sean cada vez menores. Este ejemplo muestra cómo dar apoyo financiero a los países de la región durante una crisis, dar liquidez, al mismo tiempo nos brinda la oportunidad de construir las bases para una transición justa e inclusiva hacia cero emisiones netas. La experiencia de Chile también sugiere, y este es mi segundo ejemplo, opciones para que los bancos de desarrollo atiendan al mismo tiempo la emergencia social y financiera generada por la pandemia y logremos impulsar una recuperación sostenible. Les quiero dar entonces otro ejemplo de un proyecto que estamos apoyando en Chile. Como consecuencia de COVID, la situación de los asentamientos informales, que en Chile se llaman campamentos, ha empeorado. Los impactos sociales de la pandemia llevaron
a mayores ciudadanos a vivir en situaciones informales, en situaciones vulnerables. El stock de hogares que residen en estos campamentos ha aumentado. Desafortunadamente, 30% de estos hogares en situación vulnerable en campamentos están situados en zonas expuestas a riesgos climáticos, por ejemplo, inundaciones o deslizamientos de terrenos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos acompañado a Chile en un proceso donde, además de proveer financiamiento para atender la crisis sanitaria, estamos ligando acciones climáticas. Básicamente estamos apoyando a fortalecer las capacidades para prevenir la formación de nuevos campamentos, de nuevos asentamientos irregulares, formalizar a las familias que hoy están en esa situación de vulnerabilidad y al mismo tiempo relocalizarlas, resituarlas en zonas que no estén tan sujetas a situaciones de vulnerabilidad climática, ¿no? A eventos climáticos. Este ejemplo es un segundo ejemplo que muestra cómo podemos amalgamar el apoyo social a las necesidades urgentes de la pandemia con las bases hacia una resiliencia climática. Y muy de cara al ciudadano y al ciudadano que se ve menos favorecido en nuestras sociedades. Y finalmente, el último ejemplo con el que quiero ilustrar qué podemos aprender de la experiencia de Chile tiene que ver con el rol de los ministerios de finanzas en este diálogo de acción climática. Creemos que como Banco de Desarrollo tenemos una situación privilegiada porque nuestro interlocutor diario son los ministros de Hacienda y sus equipos. Y en Chile el Ministerio de Hacienda y el propio ministro están íntimamente involucrados con las acciones de cambio climático. Hay un compromiso muy fuerte que va más allá del gobierno, que tiene que ver con la sociedad, y un liderazgo muy fuerte del ministro de Hacienda y de su equipo en estos temas. Ejemplos de acciones que hemos apoyado junto al Ministerio de Hacienda. Por un lado, el Ministerio convocó una mesa público-privada de finanzas verdes en 2019, prepandemia, con apoyo nuestro y de otros organismos internacionales. Esa mesa permitió establecer un programa de trabajo para que las autoridades financieras del país se aseguren de que tanto el gobierno como el sector privado incluyan temas de cambio climático en sus decisiones financieras. También estamos apoyando a la Comisión para el Mercado Financiero con pruebas de estrés para estimar los efectos del cambio climático en las carteras de inversión de las aseguradoras y de los bancos en Chile, algo que antes no se hacía en el país. También estamos apoyando al Ministerio de Finanzas en armar una plataforma de ministros de finanzas para el cambio climático de América Latina y el Caribe, que creemos será una herramienta óptima para compartir entre las autoridades de nuestra región lecciones aprendidas y quizás unificar voces de cara a foros internacionales en la materia. Y por último, mencionar que junto con el Ministerio de Finanzas hemos ayudado a Chile para que se convirtiese, allá en 2019, en el primer país de la región en emitir bonos verdes. Y desde ese entonces ha sido exitosísima la estrategia de financiamiento de fondeo soberano de Chile. Han logrado levantar más de 14.000 millones de dólares en emisiones de bonos verdes y sostenibles, lo que les ha permitido, por un lado, financiarse a tasas muy bajas, por otro lado, acceder a un mercado nicho de inversores institucionales y al mismo tiempo asegurar que los fondos se destinan a inversiones que facilitan la recuperación sostenible. En resumen, la experiencia de Chile nos muestra que con un involucramiento fuerte de los ministerios de finanzas en la agenda de cambio climático y con un apoyo constante de las entidades de desarrollo como el Grupo BID, logramos construir resiliencia frente al cambio climático y avanzar en la carbono neutralidad y la recuperación sostenible. Gracias. Muchísimas gracias, Florencia. Un montón de información y cambios súper importantes que han avanzado en Chile. Yo creo que esta importancia de identificar y manejar las barreras regulatorias, los modelos de negocio que pueden parar los procesos de transformación es crítico. También gestionar la transición para que sea justa, que manejamos los riesgos y necesidades sociales. Y finalmente también este rol importante de los ministerios de finanzas y los cambios en los sistemas financieros para que tenemos el dinero para avanzar la agenda, súper importante. Muchísimas gracias. Ahora
voy a nuestro jefe de operaciones de Costa Rica, Javier, otro país que es líder en los procesos y avances en cambio climático y sostenibilidad. Y mucho de lo que hace el BID en Costa Rica tiene que ver con cambio climático. ¿Qué son las lecciones que tenemos de Costa Rica que pueden servirnos en el resto de la región para apoyar una recuperación sostenible? Muchas gracias, Graham. Muy buenas tardes. Saludos desde San José, Costa Rica. Saludos a todos los que nos están acompañando hoy. Y realmente un honor poder compartir con todos ustedes las lecciones, como tú dices, Graham, de un país como Costa Rica que se ha ubicado en una posición de liderazgo. Las lecciones, yo creo, del caso costarricense, que van más allá del trabajo del banco, son varias. La primera, yo diría, la fundamental es la integración de lo que sería el concepto de crecimiento sostenible, de la lucha en el cambio climático, en el ciclo de la política pública y de la planificación del país como un todo. Entonces, en ese sentido, a diferencia de ciertas políticas sectoriales que pueden tener un enfoque más concreto, una política a lo mejor sanitaria, una política, etcétera, la política de descarbonización, de crecimiento sostenible y, en definitiva, de la adaptación del país a los desafíos del desarrollo sostenible tiene que ser integral a todo lo que es el ciclo de gestión. En ese sentido, Costa Rica ha desarrollado un plan nacional de descarbonización con una meta muy larga, que es una meta 2050, pero que tiene una serie de acciones concretas. Y en ese sentido, a mí siempre me gusta decir que lo que viene a hacer el tema de la lucha contra el cambio climático es añadir en esa dimensión una triple dimensión de sostenibilidad. Hay en el plan, en cualquier país de nuestra región, pero en este caso, en el caso de Costa Rica, una dimensión de sostenibilidad vertical, en el sentido de intentar mitigar la inequidad y las desigualdades sociales, que es uno de los problemas más importantes que arrastran los países de América Latina y del Caribe. Intentar también mitigar los problemas de sostenibilidad horizontal, en el sentido de que el desarrollo y el crecimiento, en este caso de Costa Rica, sea más uniforme. Es un problema que es común en toda América Latina y el Caribe. Ciertas regiones capitales que son regiones macrocefálicas en el sentido de que acumulan recursos, oportunidades, y esa tercera dimensión es la de la sostenibilidad temporal, en el sentido de frente a lo vertical y lo horizontal, temporal porque lo que viene a hacer es garantizar para las futuras generaciones un país que va a estar en condiciones y que va a estar preparado a las condiciones de cambio climático. Entonces, en ese sentido, creo que uno de los principales puntos es la integración en ese ciclo. Lo segundo es, creo, de las lecciones, es la importancia de contar con una visión. Y en ese sentido, una visión de a dónde queremos caminar como país, en ese sentido, y va más allá del gobierno. Como país incluye el gobierno, el sector público, pero el sector privado, la academia, las organizaciones de empresarios, el rol que puede tener la banca multilateral, etcétera. Y tener ese horizonte a largo plazo permite, a su vez, luego tener acciones a corto, medio y largo plazo. En ese sentido, una de las lecciones aprendidas es que hay que saber combinar la visión a largo, el famoso proverbio chino de un camino de 1000 kilómetros comienza con un primer paso. Hay que saber planificar porque un camino de 1000 kilómetros, y estos son caminos cuando hablamos del 2050, pero realmente tenerlo con acciones muy concretas. Y en ese punto creo que una de las lecciones, lo adelantaba Florencia un poco recientemente en su presentación, es entender muy bien la economía política de lo que es la lucha contra el cambio climático. En el corto plazo puede haber a veces pérdidas o desafíos que es necesario contrarrestar. Por ejemplo, nosotros hemos realizado un estudio junto con el Ministerio de Hacienda en el que calculamos que el horizonte de la plena descarbonización de Costa Rica para el año 2050 va a tener un rendimiento de 41.000 millones de dólares en forma de energía sostenible, en forma de reducción de la congestión vial, en forma de rendimientos agrícolas mejorados, en definitiva, de una economía y una sociedad mucho más productiva. Esto es importante, ese diálogo de economía política tenerlo, como comentaba Florencia, por ejemplo, pues con un Ministerio de Hacienda, con la gente de la sección del Viceministerio de Ingresos, a la hora de cuando
vienen con preocupaciones legítimas diciendo, bueno, si por ejemplo hacemos una transición a vehículos eléctricos, etcétera, vamos a perder ciertos recursos vía impuestos a los hidrocarburos. Es cierto, hay que atender esa respuesta sabiendo combinar entonces lo que sería corto, medio y largo plazo. En ese sentido, el contar con un plan que incorpore a la totalidad, de manera transversal, de todas las agencias y de todas las instituciones y que tenga todas las acciones, puede permitir ese elemento, ¿no? La tercera lección, que creo que es muy importante, y va vinculada muy a la de la visión, pero es la vocación, porque uno puede tener la visión, uno puede tener un horizonte, pero realmente creo que es importante tener la vocación. Y en ese caso, a mí sí me gustaría subrayar el ejemplo de Costa Rica. Costa Rica es un país relativamente pequeño, no de los más pequeños, pero un país relativamente pequeño, en una región como América Central, que está expuesta a riesgos naturales, a situaciones de subdesarrollo económico, a desafíos muy significativos. Y la vocación de Costa Rica rompe el paradigma que a veces se tiene, aunque sea de manera inconsciente, que las medidas y las acciones en lo que es la lucha contra el cambio climático son, entre comillas, lujos para los países de la OCDE, para los países más desarrollados. A veces, cuando nosotros en el banco podemos tener diálogo con ministerios sectoriales, con ministerios de Hacienda, se nos puede decir esa idea, como haciendo de abogado del diablo. Dice, bueno, es que eso puede ser muy fácil hacerlo en Dinamarca, en Canadá, que tienen las capacidades, que tienen la situación. Bueno, el ejemplo de Costa Rica en ese sentido creo que supera las fronteras del país, supera inclusive las fronteras de América Central para ser un ejemplo de que un país pequeño, un país con vulnerabilidades, sin embargo, teniendo muy clara esa vocación, puede llegar a ese escenario. Por último, ¿cómo un banco multilateral como es el BID puede apoyar esos esfuerzos? Yo creo que podemos apoyarlos de distintas maneras y a lo largo de estos 3 días creo que se han visto varios ejemplos y recientemente Florencia en su exposición o la viceministra en el caso de Perú ha comentado varios. Pero el primero creo que el rol catalizador, en el sentido de que nosotros como Banco de Desarrollo no vemos un único objetivo, simplemente sea carretera, sea salud, sea cambio climático. Y a veces eso es creo que es una cuestión presente en los países de América Latina, la visión extremadamente sectorial, por silos directamente, nosotros podemos romperla y mantener ese diálogo, sea con un Ministerio de Hacienda, sea con un Ministerio de Planificación, sea con unidades de centro de gobierno, para llevar ese trabajo de sincronización e introducción de la transversalidad de los elementos de cambio climático. En el caso de Costa Rica, así lo hicimos al hacer, por ejemplo, el plan de descarbonización. Segundo, creo que a través de lo que es la integración de nuestra cartera. En definitiva, no solamente es hablar de lo que son los elementos de cambio climático. Cuando estamos, por ejemplo, trabajando en construcción de carreteras, en trabajo en áreas agrícolas, introducir todas esas temáticas. En definitiva, y con esto termino, creo que el ejemplo de Costa Rica es un ejemplo que realmente es esperanzador, que permite además romper muchos prejuicios, en el sentido de que a veces se piensa que trabajar o apostar por el cambio climático, por la lucha contra el cambio climático y la economía de desarrollo sostenible se hace en contra del crecimiento, es antes al contrario, se está haciendo por el beneficio de la sociedad, dar réditos en el corto, en el medio y en el largo plazo, y el rol de agencias y de bancos multilaterales como es el del BID puede ser fundamental a la hora de apalancar y de afianzar bien estos esfuerzos, Graham. Bueno, muchísimas gracias a Luisa Elena, a Florencia, a Javier y todos ustedes por conectarse, acompañarnos durante esta sesión y las otras sesiones también. Yo creo que hemos cubierto la transversalidad de cambio climático a través de todos los sectores, afecta a todos los sectores y todos los sectores tienen que trabajar conjuntamente para avanzar esta agenda con éxito. Hemos considerado el rol importante de planificación, especialmente planificación a largo plazo, pero también la importancia de los planes que son más de corto plazo. Hemos destacado la importancia y el rol de los ministerios de finanzas y los cambios en sistemas financieros para que podamos acceder a fondos para impulsar la transición.
Y también hemos destacado la importancia de gestionar la transición en forma justa para tratar estos asuntos de economía política, pero también tener un enfoque súper especial en desigualdad y vulnerabilidad y asegurar que estamos logrando lo que realmente queremos lograr, que es un mundo mejor en el futuro. Y finalmente yo creo que también es súper importante que aterrizamos nuestras acciones en las realidades de hoy de los países de América Latina y el Caribe. Este es otro punto importante. Agradezco a todos los ponentes en todas las sesiones que hemos tenido, por las conversaciones que hemos tenido, que realmente han traído puntos de vista distintos a la discusión, especialmente, y todo apuntado con el concepto de qué hacemos post-COVID y cómo avanzamos con una recuperación sostenible y los beneficios que puede traer al país, pero también cómo el banco puede trabajar mejor con los países, como avanzamos en el futuro. Gracias a todos por estar con nosotros, muchas gracias por su sintonía. Gracias también, y quiero dejar al último, a los organizadores de este evento, los eventos, ¿no? Toda la serie de eventos ha sido un trabajo súper exitoso, en lo cual realmente hemos mostrado que somos una región con un compromiso. Gracias.